Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Dani Rojas y el día de hoy hablaremos sobre la diversidad y pertenencia. Bien, cuando hablamos de diversidad hablamos de variedad. Hay diversos, hay varias culturas. Bien, es bueno identificarnos con nuestra cultura, es bueno ser, sentir que pertenecemos a una cultura, ¿no? Y sentirnos orgullosos de esa cultura. Es bueno identificarnos con nuestra nación, ¿bien? Y que pongamos todo nuestro esfuerzo para que nuestra nación pueda mejorar, pueda crecer en todos los sentidos. Pero lo que acabamos a hablar es sobre que dentro de nuestra cultura también encontramos diferentes formas de expresar la cultura. Hay diferentes tradiciones, diferentes formas de pensar, costumbres, ¿no? En nuestro Perú tenemos muchas costumbres que difieren una de la otra, ¿bien? Y sobre todo las personas originarias nativas que viven en nuestro país, ¿bien? Acá tenemos el concepto de diversidad cultural, ¿no? La diversidad cultural tiene que ver con la multiplicidad. Multiplicidad significa la cantidad de formas de expresión de las culturas, ¿no? En los grupos y sociedades. Esas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. La cultura es cómo yo pienso, cómo yo me expreso, qué cosa es lo que cómo pienso yo sobre las cosas, cuáles son mis normas de conducta, qué es lo que caracteriza a mi persona, bien, a mi sociedad, qué te caracteriza a ti como peruano, bien, cuál es la característica del peruano. Ah, que son querendones, que son amables, ¿no? Que son trabajadores, sí, he escuchado mucho en el extranjero sobre cómo hablan de los peruanos, de trabajadores que son, ¿no? Los trabajadores peruanos dicen que no se quejan, trabajan, mientras que otros de otra nacionalidad andan quejándose, no quieren trabajar, etcétera. Otra particularidad del peruano, ¿no? Que le gusta comer bien, ¿no? Entonces son parte de nuestra cultura, pero también dentro de nuestra propia cultura, dentro de nuestra propia nación tenemos diferentes variedades o multiplicidades de culturas que pertenecen a grupos étnicos, ¿no? Originarios. La UNESCO reconoce la diversidad cultural, bien, a las formas de cultura como patrimonio cultural de la humanidad y fuente de desarrollo. Quiere decir que todos podemos expresar nuestra cultura, bien, pero en ese expresar de la cultura, en esa expresión cultural, tenemos que entrar en un sinónimo, en una especie de tolerancia, en la que mi cultura no sea superior ni sea inferior a las demás. Es por eso que, de esta manera nosotros vamos a poder desarrollarnos como persona, como sociedad, ¿no? El Ministerio de Cultura decretó la celebración cada 21 de mayo, el Día Nacional de la Diversidad Cultural y la Lingüística, ¿ok? Y la lingüística. Ahora, estos grupos originarios tienen sus diferentes idiomas, su lenguaje, ¿bien? La diversidad étnica, acá vamos a hablar sobre los pueblos originarios, ¿bien? Según el Ministerio de Cultura, en el Perú existen 52 pueblos originarios, específicamente distribuidos en 22 regiones, ¿no? Las etnias o los grupos originarios nativos de esa región, ¿bien? De la Amazonía, se organizan mayoritariamente en torno a comunidades nativas, bien, una comunidad nativa en la que todas las personas pertenecen a una misma raza, ¿no? Y hablan casi un mismo idioma. Están conectadas a la sociedad nacional. Esto se traduce en la existencia de, mira, 1.786 comunidades nativas que están distribuidas en dicha zona. ¿En dónde? En la zona amazónica. Las etnias amazónicas con mayor presencia son la Ashaninka, el Ahuajún y el Shipibo Conibo. Bien, la Ashaninka se encuentra ubicada en el Cusco, distribuidas en el Cusco, Junín, Pasco y Huánuco. Ellos también tienen su propio idioma, su propio lenguaje, ¿no? El Perú es multilingüe, ¿no? No solamente es multicultural cuando hablamos de diversidad cultural, ahora es
Multilingüe significa una cantidad de lenguajes, debido a que en nuestro territorio existen una serie de lenguas, dialectos, reflejo de las etnias y las culturas diferentes. Bien, actualmente se han definido, escucha este dato, 19 familias etnolingüísticas y 47 originarias. Entre ellas son 4 andinas y 43 amazónicas. Miren dónde está la gran cantidad de etnias, que se ubican en la Amazonía, ¿no? Y por qué las andinas se han ido reduciendo a 4. ¿Bien? ¿Por qué la andina se redujo a 4 y la amazónica se mantiene o tiene 43? Tiene una gran cantidad, ¿no? Porque estas etnias amazónicas viven en la frondosidad de los bosques, ¿no? De la selva, y es difícil el acceso a estos lugares, mientras que la andina era muy fácil la comunicación y estos pueblos originarios, con la mezcla de las otras personas, la cultura de otras personas, se fue diluyendo su cultura, ¿bien? Se fue extinguiendo hasta el idioma, tanto así que ahora solamente tenemos estas regiones con sus diferentes tipos de lenguas, ¿no? Y además que también aquí se promueve mucho el racismo, ¿no? Se promueve tanto el racismo que nosotros nos volvemos tan intolerantes con la raza de la sierra, que estas personas quieren perder su cultura para no ser menospreciados por las personas que viven en Lima cuando ellos vienen acá. Y esto se dio hace muchos años. El día de hoy ha disminuido, pero aún se mantiene. ¿Y sabes cómo se mantiene? Cuando el insulto que tú haces a tu compañero, utilizas la raza de esta persona para insultar. Eso es lo que se mantiene. Y este tipo de racismo está desde la época colonial, ¿bien? Está desde la época republicana y está en la época democrática. Sigue y sigue. ¿Bien? Entonces, en el censo del 2007 se registró más de 3 millones de personas de 5 a más años que hablan lenguas indígenas. Mira, son 3 millones, son 4 millones casi. Bien, 4 millones de personas que hablan lenguas indígenas. ¿Cuántos pobladores tenemos en el Perú? 33 millones. De esos 33 millones son 4 que hablan lenguas indígenas, de los cuales 3 millones son quechua hablantes y 4.000 son aymara hablantes, ¿no? Y 2.223.000 personas hablan otras lenguas nativas. Entonces, la que más se habla es el quechua, ¿bien? El quechua. La mayoría de lenguas nativas del Perú se hablan en la selva amazónica, siendo la más hablada el ayaninca. ¿Cuál es la lengua más hablada en la sierra? Bien, en los Andes es el quechua, ¿no? Y en la selva amazónica es el ayaninca. ¿Cuántos habitantes tiene esta etnia amazónica? 97.000 aproximadamente hablantes. Y el aguajún son 55.000 hablantes, ¿no? Y el shipibo con 22.000. Bien, la Constitución Política del Perú en su artículo 17 señala que el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo y debe enseñar a las personas en su idioma original. Imagínate el problema que debe haber para poder darles educación a estos ayanincas, a estos shipibos, ¿no? O a los aguajún en su propio idioma. Tiene que venir una persona de su propia comunidad que sepa hablar este idioma y también que sepa hablar el castellano para que pueda ser entrenado o para que entre a las universidades que hay en la selva, ser adiestrado como profesor y ir a su población y enseñar a las personas que viven ahí, ¿no? Porque es muy complicado que una persona que solamente habla el castellano, que habla el español, que se prepare en la universidad y lo manden a enseñar a estos pueblos indígenas. ¿Y qué quiere decir? Que estos pueblos nativos o étnicos no tienen educación básica regular, porque el idioma es un obstáculo que se tiene que sobrepasar, ¿no? Bien, alumnos, entonces te dejo esta inquietud sobre la educación a estos pueblos, originarios o étnicos de la Amazonía y también de
la región andina. Muy bien, alumnos, conmigo es hasta la siguiente transmisión. Cuídense, nos vemos.